Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 5 y versículo 1, donde dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2, la primera parte dice: y andar en amor. En este versículo 1 hallaremos un nuevo mandamiento, ya que el andar del creyente es un asunto crucial para Pablo. El apóstol presentó el hecho de que nuestro deber es un andar, como dice el capítulo 4 y versículo 1. Y además debe ser un andar diferente totalmente al andar del mundo, capítulo 4 y versículo 17. También haría él un llamado a un andar en la luz, capítulo 5 y versículo 8, y un andar en la sabiduría de Dios, capítulo 5 y versículo 15. En este versículo actual, el apóstol Pablo interpela a los creyentes para que anden de tal manera que su vida diaria sea caracterizada por el amor. Crecer en amor es una necesidad continua para todo creyente, puesto que el amor cumple toda la ley de Dios, como dice Romanos capítulo 13 y versículo 8 en adelante, cuando dice: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A medida que el cristiano y la cristiana vamos creciendo en amor, recuérdese que cuando hablamos del amor es el amor ágape de Dios y no otro. También vemos que la necesidad de ser todavía más amorosos, ya que el amor, como lo define la Biblia, es tan contrario al amor de la carne. Siempre tenemos, por tanto, la necesidad de que se nos recuerde y estimule la manera de amar bíblicamente. Sigue diciendo: es pues. Se refiere a la última parte del capítulo 4, en especial al versículo 32. La benignidad, la misericordia y el perdón son características de Dios, quien es amor. Dios mismo es infinitamente benigno, misericordioso y perdonador, y la manera como alcanzamos esas virtudes es precisamente imitando su fuente suprema. También dice que hemos de ser imitadores, es el término del cual se deriva la palabra mímica o mimo, que es aquella persona que copia y reproduce características especiales de otra persona. Como imitadores de Dios, los cristianos y las cristianas han de imitar las características de Dios, pero sobre todo su amor. El todo de la vida cristiana es la reproducción de la piedad, está como se ve en la persona del Señor Jesucristo, ya que el propósito de Dios con la salvación es redimir a los hombres del pecado y hacerles conforme a la imagen de su Hijo, como nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser conformados a Cristo equivale a llegar a ser perfectos tal como Dios es perfecto, como dice Mateo 5 y versículo 48.
como hijos obedientes, como nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14 en adelante, cuando dice: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. La gran esperanza de los creyentes está, como nos dice la primera carta de Juan capítulo 3 y versículo 2, cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. También, imitar su amor es posible porque, como nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el conquistador Alejandro Magno descubrió a un cobarde en su ejército, que también se llamaba precisamente Alejandro, le dijo a ese soldado: renuncia a su cobardía o renuncia a su nombre. De manera que quienes llevan el nombre de Dios deben ser imitadores de su carácter. Por su gracia, es posible reflejarle aún en nuestras limitaciones del presente. Para saber cómo es Dios, debemos estudiar su palabra, su revelación y su presentación de sí mismo. Pero no obstante, cuanto más aprendemos del carácter de Dios, más aprendemos cuán lejos estamos de Él, y Él está por encima de nosotros, y cuán imposible es en nosotros mismos cumplir el mandato de ser como Él, de tener perfección absoluta como la suya en nuestra vida. Es por esta razón que, como nos dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y también el mismo capítulo 3 de Efesios, pero el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La única manera en que podemos convertirnos en imitadores de Dios es que el Señor Jesucristo viva su vida perfecta a través de nosotros, ya que dependemos por completo de su Espíritu para llegar a ser semejantes a Él. De manera que, si vamos a obedecer lo que la palabra de Dios declara, cuando Pablo le dice a los Corintios, en su primera carta, capítulo 16, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Debemos, por tanto, someternos a la influencia controladora del Espíritu Santo de Dios. Es natural que los hijos sean semejantes a sus padres, ya que tienen la naturaleza de sus padres y de manera instintiva imitan las acciones y conductas de sus padres. Por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado el derecho de llegar a ser sus hijos, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12. Debido a que nuestro Padre Celestial es santo, nosotros hemos también de ser santos, porque Él es benigno. Nosotros también debemos de ser benignos. Porque Él es perdonador, nosotros debemos ser también perdonadores. Por cuanto Dios en Cristo se humilló a sí mismo, nosotros hemos también de humillarnos. Puesto que Dios es amor, nosotros, como sus hijos amados, debemos andar en amor. Sin embargo, esta capacidad no es natural, sino que es sobrenatural. Por lo tanto, requiere una naturaleza nueva y el poder continuo del Espíritu Santo que fluya por medio de nosotros
por la obediencia a la palabra de Dios. La evidencia más grande del amor es el perdón no merecido. El acto supremo de amor de Dios fue, como dice el famoso versículo de Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios trajo el perdón del hombre. Dios amó al mundo con un amor tan grande que ofreció el perdón a la humanidad rebelde, desventurada y también vil, enviando a su propio Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario, para que los seres humanos no sufriéramos la muerte o la separación eterna de Dios. Él ofreció al mundo el don gratuito de la comunión fraternal con Él, y debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también será la prueba más convincente de nuestro amor. El amor siempre nos llevará a perdonar a otros, así como el amor lleva a Dios en Cristo a perdonarnos, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 32. Nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que le falta el perdón. La falta del perdón es el accidente de falta de amor, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 31. La presencia del perdón siempre demuestra la presencia del amor, porque solo la persona con amor verdadero tiene motivación y poder para poder perdonar. El alcance de nuestro amor es el alcance de nuestra capacidad para poder perdonar, ya que, sin importar que pueda hacer otro creyente en contra nuestra, sin importar lo terrible o destructivo o injustificado que sea, Cristo ya ha pagado el castigo por el pecado. Sin importar cuánto puedan otros lastimarnos, calumniarnos, perseguirnos o tal vez hacernos daño de cualquier o otra forma, nótese que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar su castigo. Cuando un cristiano expresa o siquiera guarda en su interior sentimientos de venganza hacia un hermano, no solo peca por dejarse controlar del odio egoísta, sino que peca al profanar el sacrificio de Cristo, buscando arreglar él por su propia cuenta el castigo por un pecado cuya deuda ya ha sido pagado por el Señor Jesús. Gracias a que Cristo ha pagado el castigo por todos los pecados, no tenemos nosotros derecho alguno de tener en cuenta el pecado de cualquier persona, aún ni siquiera en contra de un incrédulo. El apóstol Pedro pensó y Jesús le declaró en Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así, como la profundidad del amor de Dios se demuestra por lo mucho que Él ha perdonado, la profundidad de nuestro amor se demuestra en cuanto perdonamos. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra griega detrás de ferviente se refiere a un músculo estirado al máximo. Entonces, nuestro amor debe estirarse hacia el límite a fin de poder cubrir multitud de pecados. Cuanto mayor es nuestro amor, mayor será la multitud de pecados que cubrirá mediante el perdón. La profundidad de nuestro amor también se podrá demostrar a saber y entender cuánto nos ha sido perdonado por Dios. En aquella ocasión, cuando Jesús estaba cenando con Simón el fariseo,
Nótese que una prostituta entró a la casa y ungió los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y también con un perfume costoso. Pero Simón se exasperó con el hecho porque ella expresó su decepción al ver que Jesús, que permitía que fuese tocado por una mujer de esa clase. Jesús le respondió contando una parábola, como vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y los versículos 36 al 47. La persona que ve la grandeza de su propio perdón, gracias al amor de Dios, también va a perdonar siempre y lo va a hacer en amor. Perdonar en amor, porque su Padre Celestial le ha perdonado en amor y su deseo es ser imitador de su Padre Celestial. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hallaremos aquí en este versículo 2 la responsabilidad. Aquí no debe escapar a nuestra atención que cuando Pablo insta a los lectores a imitar a Dios, al mismo tiempo ilustra este amor de Dios dirigiendo nuestra atención a lo que Cristo hizo por nosotros. Esto, por cierto, indica no solamente que el Padre y el Hijo son en esencia lo mismo, sino que también en cuanto al Padre hace algo y lo hace con conexión con el Hijo, como vemos en Efesios capítulo 4 y versículo 32, y que uno de ellos no nos ama menos que el otro, sino que nos ama por igual. En su gran amor, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, sometiéndose voluntariamente a sus enemigos y, en consecuencia, al Padre. Esta entrega fue una entrega genuina. No le fue impuesta, como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y los versículos 11 y versículo 15. Entre aquellos por los cuales Cristo se había entregado así, voluntariamente como ofrenda por el pecado, se hallaba también Pablo, que había sido el gran perseguidor de la Iglesia. Al pensar en el gran amor de Cristo, Pablo se siente tan impresionado que cambia los pronombres de modo que vosotros, así como Cristo os amó, se transforma en nosotros, cuando dice y se dio a sí mismo por nosotros. El apóstol jamás habla en forma abstracta. Cuando dice el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, es a aquel espíritu, el de darse a sí mismo sacrificial y voluntariamente, al cual se insta a los creyentes a imitar, como dice la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 5 en adelante, cuando dice: por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisites, mas me preparates cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Luego, en relación a esta ofrenda y sacrificio a Dios, que constituye un ejemplo y motivación para nosotros, el apóstol Pablo agrega cuando dice en olor fragante. Literalmente está diciendo un aroma de gran olor. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 29, versículo 18, Ezequiel capítulo 20, versículo 41, y en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4 y versículo 18. De manera que significa que esta ofrenda y sacrificio fue y lo es, en nuestro caso, si lo hacemos, pero siempre con un espíritu igual
como lo hizo Cristo, es decir, agradable a Dios. Toda obra emanada de amor y gratitud hacia el Altísimo. Con todo, el Espíritu del Salvador debe reflejarse día a día y hora tras hora en los corazones y vida de aquellos que somos cristianos y cristianas, y debe de hacerlo en olor fragante. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. En este versículo 3 hallaremos: el creyente ha de guardarse de toda inmundicia. Notamos que la lista de vicios que aquí comienza se puede también comparar con otras similares en las diferentes epístolas de Pablo. Diré solamente algunas, pero hay más. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. Capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. También Gálatas, capítulo 5, versículo 19-21. Y Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9. Cristo, y solamente Él, provee el ejemplo y la motivación y el poder para poder vencer esta clase de vicios. El versículo 3 enfoca la perversión sexual de todo tipo. Aunque la inmoralidad, como dice Mateo 5:32, Mateo 15:19 y Juan 8:41, se refiere básicamente a las relaciones sexuales ilícitas, que incluye posiblemente relaciones ilícitas y clandestinas de todo tipo y de toda manera. La perversión en el plano sexual era, y es en el día de hoy, rasgo característico precisamente del paganismo. A menudo está íntimamente asociado con la idolatría. El que, aun aquello que se habían entregado a Cristo, no hubiesen totalmente eliminado de sí este pecado, es evidente al examinar, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y es por eso que se condena aquí la impureza o suciedad, no solamente en el hecho, sino también en las palabras, pensamiento, intenciones del corazón, deseos y pasiones. La frase de cualquier clase está cubriendo un gran territorio. Para avaricia, el apóstol usa la palabra que significa excederse, ya que avaricia es egoísmo. En lo que caracteriza al que, por ejemplo, amontona dinero. Sin embargo, en la conexión del presente, debido a su estrecha asociación con la inmoralidad y la impureza, bien se puede aplicar a la voraz determinación en asuntos de sexo a expensas de otros. Sigue diciendo este versículo: ni siquiera se mencione entre vosotros. Dice Pablo, queriendo significar: debéis manteneros tan lejos de este tipo de pecado que aún la más leve sospecha de su existencia debe ser eliminada de una vez para siempre. No pudo haber querido decir que nunca se debía discutir del tema del sexo y que nunca debían oírse advertencias con respecto al pecado de inmoralidad y aquellos relacionados con ella, puesto que él mismo en el preciso instante está discutiendo y dando advertencia al respecto. Con relación a la desagradable ausencia de las transgresiones, en este aspecto Pablo añade: como conviene entre santos. Ahora bien, ¿no son santos los que han sido apartados por Dios para ser su propia posición? ¿No se han dedicado mediante el poder del Espíritu santificador enteramente a su Señor y por tanto también a una nueva vida? Y voy concluyendo ya con esto.
A Efesios se le ha llamado la epístola para hoy, como en otros muchos pasajes de la carta, por ejemplo, en Efesios 5, 3 al 14, habría podido escribirse para cualquiera de las iglesias de nuestro tiempo, ya que es evidente que la lista de pecados no es exhaustiva, ya que no se mencionan, por ejemplo, ni la violencia, ni el asesinato, ni otras muchas faltas. Pablo no pretende aquí desarrollar el tema del pecado de manera exhaustiva, sino mencionar aquellos pecados más susceptibles de desviar de su trayectoria a sus lectores, es decir, a los creyentes. Pero, ¿por qué hace tanto hincapié en los pecados de carácter sexual, al lenguaje y a la avaricia? El pecado sexual convergen desordenadamente al orgullo, el poder y el placer. Cuando el pecado toma el control de una vida, a menudo la inmoralidad sexual es el resultado. Punto. El lenguaje y la avaricia son aspectos muy importantes, puesto que constituyen puertas por las que el pecado hace su entrada. Estimado y estimada oyente, el pecado sexual, es decir, fuera del matrimonio, suele además de ser un pecado, traer engaño, traición y enfermedad. La fornicación, la inmundicia y la avaricia es algo que trae a quienes lo practican satisfacción momentánea, pero más tarde traerá, sin duda alguna, desgracia. Amigo y amiga oyente, es por esta razón que si tú no sabes cómo salir de esa cárcel que es el pecado sexual, la inmoralidad, yo te animo a que aceptes en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, ya que Él puede hacerte verdaderamente libre, ya que Él vino a libertar al cautivo, a darle salvación y vida eterna siempre que la persona esté dispuesta a confesar su pecado delante de Dios y arrepentirse, es decir, no volver a hacerlo de nuevo. Él te dará las fuerzas necesarias para poder salir victorioso o victoriosa de ese pecado. Por tanto, te animo en esta hora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe ahí a donde te encuentres y repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, reconozco que soy una persona inmoral sexualmente. Quisiera salir de esto, pero por mí mismo, por mí misma, no puedo. Te pido, en primer lugar, perdón por todos mis pecados que he cometido. Te pido perdón también por todas las personas que le he hecho daño. Me arrepiento. Te abro mi corazón y te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.